invito a que participe de la ofrenda y luego dejamos ver qué se está pasando. Mientras vamos a ir acomodándonos, vamos a ir sacando la palabra y los niños van a ir pasando también a su escuelita, ¿eh? Así que vamos a ir acomodando todo con calma. Así que vamos a invitar al siervo de este lugar, nuestro pastor, que va a estar trayendo la palabra, ¿eh? Buenas noches, no perdamos el espíritu de alabanza. Y realmente cuando estaba preparándome para pasar, porque ¿cuántos saben que esto es sublime? Esto es solemne. Y tenemos que preparar nuestros corazones. La vez pasada me compartía nuestra hermana Noemí, el Señor le hacía sentir algo. Le hacía sentir esto, que ministrar, si bien acá no hay nada especial, ¿no? Pero ministrar al Señor es algo muy, muy santo. Y más o menos en otras palabras me decía que el Señor le decía: alguien puede llegar a morir si ministra con un corazón doble. Amén. No, yo no quiero que nadie se muera, pero alguien puede caerse muerto, ¿no? Tenemos situaciones que han pasado, ¿no? Hay referencias bíblicas, pero no solamente de este lado, sino que allá también, ¿eh? Porque estamos ante un Dios santo, el cual escudriña los corazones, conoce las intenciones. Así que, ¿qué les parece si, mientras el mundo hace sus cosas, nosotros nos preparamos nuestro corazón para inquirir en su palabra y santifiquemos nuestra mente? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, tú eres digno de toda gloria, toda alabanza. Señor, tú te mereces más de lo que pudimos hacer en esta tarde. Tú eres más excelso, más sublime. Ni aun la mayor excelencia puede, Señor, honrar tu grandeza. Ni aunque hagamos lo que hagamos, ni aunque traigamos a quien traigamos, tú eres más grande que toda la humanidad misma. Tú eres más grande que todo el universo mismo, Señor. Tú solo, Señor, nos pides de una manera tan sencilla un corazón humillado, un corazón tembloroso, al conocer a ese Dios tan terrible. David dijo: cuán temible es tu nombre en toda la tierra. Cuánto horror, cuánto exclamación debe causar sobre el hombre con poder ver un destello de su gloria. Señor, esta es tu iglesia, que tú has enclavado en este barrio, en este lugar, Señor, donde muchos han dicho que es una tierra dura, donde hay gente que no quiere saber nada con Dios. Aquí tu pueblo, Señor. Corazones contritos, corazones entregados, Señor, a ti, esperando tu instrucción. Porque muchas veces nos preguntamos: ¿qué debo hacer? Y tu palabra nos dirá qué debo hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Alabamos su nombre. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, hoy estamos terminando una serie de predicaciones individuales, que igual, como la palabra tiene que ver, todo tiene que ver con el Señor. Ustedes han sobrevivido a prédicas como somos solo barro, ¿no?
Y ahí hablábamos de nuestra condición, de qué es lo que somos. ¿Qué somos? Barro. Después vimos, no calles lo que sabes. Eso nos apela el Señor a nuestra misión, esa es nuestra misión, no callar lo que sabemos. Después vimos, corta ese árbol. Algunos zafaron, algunos no vinieron, pero ahí está creo que están los videos por ahí, ¿no? ¿Sí? Corta ese árbol, es decir, la advertencia de Dios al no dar fruto. Después vimos una peligrosa comodidad, que nos habló allí el Señor sobre el descuido, de estar muy cómodos. Y hoy concluimos, ya para terminar esta serie de temas individuales, casi bendecido. Casi bendecido. ¿Cómo es eso? Un hermano me retó la vez pasada. ¿Cómo casi bendecido? Si somos bendecidos con toda bendición espiritual. No, pero pará. Escuchá todo el mensaje. No, que el hermano llegó a la mitad del mensaje. Es como tratar de ver una película, entenderla, y viste la mitad. No, pero ese no es el asesino. ¿Y cómo sabes si no viste? ¿No? Entonces, ustedes están del principio, así que van a saber bien por qué casi bendecido. Un ejemplo, por ejemplo, de algo que es casi. Casi es peor que nada, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo conocí una persona, allí hace muchos años, cuando yo comencé mis inicios en la iluminación. Yo trabajé en una de las casas más grandes de iluminación en la década del 80, ¿no? Había 8 casas en Argentina, en Buenos Aires. Y yo trabajaba en una de ellas. Ahora hay por todos lados, kiosquito por todos lados. No, pues tengo un hermano que trabaja en el rubro escotera. Y en aquel tiempo yo tenía un compañero de trabajo que siempre recuerdo, y era muy timbero. ¿Saben lo que es timbero, no? Le gustaba la timba, le gustaba apostar. Y siempre el Kini 6, en ese tiempo había salido el Kini 6, y le jugaba. Y tenía como una intuición, y un día sacó 5 números y medio. Y creo que te daban, había un reintegro de la boleta, ¿no? Pero estaba deprimida esa persona, porque él se perdió de ganar no sé cuántos millones de pesos en ese momento. Entonces, no sé por qué me trajo este recuerdo, casi. Obviamente sabemos que el juego no es una bendición, pero casi logró. O como cuando tenés que llegar a un lugar y casi subiste al tren. Te cerró y de adentro te hacen así, y vos llegás tarde, llegás con los minutos contados, o en el subte, que lo corre, pare, y te cierra la puerta y casi llegaste temprano. Esto es mucho más serio, ¿verdad? Casi bendecido. No hay nada más terrible que ser casi bendecido. Vamos a leer el Salmo 81, será nuestro capítulo central. Salmo 81, versículo 10 al 16. Yo, Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Amén. Dice así esta palabra, pues en esta versión quiero decir, pues fui yo, el Señor, tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y te la llenaré de cosas buenas. 11. Pero no. Está el no de Dios, ¿no? Pero no porque Él quiera, sino no es así.
Comienza, yo el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, fui yo. Ahora abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. 12. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos, y que viviera según sus propias ideas. Y aquí hay una expresión de dolor de parte de Dios. Oh, si mi pueblo me escuchara. Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. Qué rápido sometería, si hicieran eso, a sus adversarios. Qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él, quedarían condenados para siempre. Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo, los saciaría con miel silvestre de la roca. Hay un coro que cantamos, te daré lo mejor del trigo. Y es Dios cantando a su pueblo. Es un canto que Él canta, no, nosotros lo cantamos, pero es, te daré lo mejor del trigo. Aquí Dios está hablando a la casa de Israel y sabemos que esta palabra es para la iglesia de hoy también. Y se deja ver el lamento de Dios. Las cosas podían haber sido diferentes porque Dios tenía provisto y preparado un gran plan para su pueblo, para ese pueblo. Él igual lo concretó, pero tuvo que hacerlo con la otra generación. Pero no hicieron caso a su palabra, por cuanto sufrieron. El pueblo debió decir, mi pueblo, él llegó a decir, mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Significa que cuando no lo quiso a Dios, quiso a otro. Ese es el adulterio espiritual. Dios tiene un mensaje profético para darnos. Amén. ¿Reciben? Pero no estamos dispuestos a aceptar lo que Él dice. Dios siempre tiene algo para decir. Y usa muchos medios, hasta un simple mensaje que te mandan ahí con un cartelito que tiene un texto bíblico, ya ahí Dios te habló. Siempre Dios tiene algo para decir. Acá lo triste es que muchas veces no estamos dispuestos a aceptar lo que dice esa palabra. ¿Qué dolor debe haber en el corazón de Dios cuando advierte que su pueblo no atiende a su voz y ni lo recibe en este caso? Qué desconsuelo cuando ve que no le amamos con todo nuestro ser como Él demandó allá en el monte Sinaí. Podemos preguntarnos, ¿cómo saber si ya no amo a Dios? Porque el hombre natural sabe cuando ya no ama a su esposa. La mujer natural ya sabe cuando no ama a su esposo. Comienza a ver ciertas cosas que antes no veía. Comienza a resaltar sus defectos. Comienza a olvidarse del primer amor que se enamoró algún día. Ahora en Dios, ¿qué falla podemos encontrar nosotros en Él para dejar de amarle? ¿Cómo saber si dejamos de amarle? Se sabe cuándo dejamos de amarle porque atesoramos en nuestro corazón otros intereses. Porque hay otros amantes que han ocupado el lugar que solo le corresponde al amor de Dios. Porque esas cosas se han adueñado de nuestro corazón, han tomado posesión, se han entronizado y han desplazado a Dios del centro. Y Él nos hace una invitación en el versículo 10, nos dice lo siguiente. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca. ¿Qué significa eso? Que Dios dice a sus hijos, abran su boca. Para entender qué dice aquí la palabra, nos podemos imaginar a unos pichones, unos polluelos, unos aguiluchos o unos pollitos en su nido abriendo su pico.
abriendo su pico para que su madre les dé de comer dentro de la boca. Entonces ella da a cada uno lo que le corresponde. Esto es lo que Dios desea para nosotros, darnos de comer. Te daré lo mejor del trigo, te daré la miel de la roca. Él está listo para llenarnos. Él había prometido saciarnos si tan solo abriéramos nuestra boca. ¿Vieron cuando el nene malcriado le das el alimento? La sopa sobre todo, ¿no? Y hace así, te hace tirar todo, no quiere comer, ¿no? Así a veces estamos. Dice el Señor en el versículo 16, le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña le saciaría. Y Él se presenta como si no le conocieran, y parece que no le conocían. Yo soy Jehová tu Dios. Me presento. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Sabes quién soy? Aquel que te sacó de la tierra de Egipto. Acordate cómo sufrías. Acordate cómo murieron tus padres y tus abuelos bajo el látigo del capataz. Acordate que allí vivías como esclavo. Yo escuché tu gemido, rompí tus cadenas y te di libertad. Ese soy yo. Amados, ¿qué sería de nosotros sin el Señor? ¿En qué caminos andaríamos? Algunos ni vivos estarían. Dice, pero exclama el Señor, pero mi pueblo se olvidó de esto. Se olvidó de mí, me menospreciaron, fueron tras dioses ajenos, no me amaron con todo su corazón, dieron rienda suelta a sus deseos, a sus concupiscencias, haciendo lo que le dicta su voluntad. Qué fácil, ¿no? Qué fácil que resulta depender de los becerros de oro y adorarles. Qué fácil que es. Porque cualquier demonio se deja adorar y se deja servir. Pero Dios, para que le adores, debe rendirte, arrepentirte y humillarte. Los otros no exigen eso. Por eso es más fácil adorarles a ellos. Siempre esos dioses se ajustan a nuestra conveniencia, es decir, a lo que queremos oír o hacer. Dios dice con tristeza, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Que déjame decirte algo, tu propio consejo te va a llevar a la ruina. Los propios anhelos de tu propio corazón humano te va a llevar a la ruina, porque el corazón tiende a la perversión, a la corrupción. Por eso necesitamos esto, comer y corregirnos y cambiar. Oh, mis amados, amada iglesia, no sabe cuánto les amo, de verdad. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin consultar al Señor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces maquinamos ideas, hacemos cosas, decimos cuestiones, decidimos y albergamos pensamientos sin buscar el consejo de Dios? Hacemos y deshacemos y así nos va. Dios podría decirnos, si hubieras acatado mis mandamientos, si hubieses escuchado mis avisos, si no hubieses ido tras esos ídolos de tu corazón, si hubieses clamado, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, estoy dispuesto a obedecer, qué diferente sería tu estado espiritual. Por eso es casi bendecido. Conocemos a Dios, sabemos quién es el que habla, sabemos qué es lo que dice, pero perdemos la bendición por la desobediencia. Recién le comentaba a un hermano que el pastor Chuy Olivares daba una expresión de lo que significa ser espiritual. Básicamente es obedecer a la palabra de Dios. Ser espiritual no es vestirse de una manera y andar con cara rara y flotando por el aire. Ser espiritual es ser obediente a la palabra de Dios. El carnal es obediente a su carne. Por lo tanto, dice, por tanto, ¿qué versículo es, Marcelo? ¿Qué dice? El 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Por lo tanto,
a causa del rechazo a mi palabra y a la obstinación. ¿Saben lo que es un obstinado? ¿Sabían lo que es obstinado? Obstinado es el contumaz, el que está convencido, y aunque le peguen y aunque lo hagan lo que hagan, él está en esa postura, no lo van a sacar de ahí. Cuán terrible es nuestro estado cuando Dios quita su gracia. Cuán terrible es nuestro estado cuando Dios quita su gracia. El estado postrer, dijo el Señor, es peor que al principio. Nos hacemos inmunes, amados, ¿se acuerdan de los callos? Aquí hablé de eso, ¿no? De los callos, que se encallece el corazón, se endurece el corazón por la costumbre de escuchar la palabra. Sí, ya lo conozco, sí, ya sé, y se hace duro el corazón. Nos hacemos inmunes a las advertencias del Espíritu Santo, porque en la iglesia está el Espíritu Santo, en tu vida está el Espíritu Santo. Si no está, necesitas recibir a Dios en tu corazón para que el Espíritu Santo venga a morar en tu vida. Entonces, nos falta fuerza. Miren lo que pasa cuando desobedecemos a Dios. Nos hacemos inmunes a todas las advertencias. Mueren 300 personas en México. Sí, parece que el Señor viene. Hay huracanes, hay pestes. Miren, están pasando cosas que la verdad ya da ganas de vomitar. Yo leí un libro hace algunos años, es un libro escatológico, y él decía, escribía y decía: vendrá el tiempo donde en las escuelas harán clases de sexo, educación sexual, con personas en vivos. Es medio exagerado esto, ¿no? No sé si alguien vio lo que sucedió en estos días en Brasil, que una exposición de arte donde un hombre estaba desnudo. No sé si alguien vio esto. Bueno, ya lo van a ver por ahí. Un hombre desnudo totalmente acostado. Entonces se hacía como una presentación del cuerpo humano y el tipo estaba ahí, ¿no? Totalmente desnudo, y traían una nena de 6, 7 años para que lo toque. Y la nena lo tocaba así, medio como que le daba cosa, y se iba y la traía a la mujer y decía: no, tocar y conocer el cuerpo humano. Y la gente así, los adultos aplaudiendo. Amados, ya la perversión está legalizada. Para salir a hacer una movida evangélica o hacer algo hay que pedir un montón de permiso, hay que te ponen un montón de situaciones, pero para estas cosas la gente va y se deleita. Pasan todas esas cosas y nosotros nos hacemos inmunes. Bueno, sí, están pasando cosas, pero todas esas cosas nos están advirtiendo algo: que el fin se acerca. No son gratis las cosas que están aconteciendo en el mundo. Todo lo que está pasando tiene una razón de ser. A Dios no es que Dios sin querer hizo así o estornudó y vino el huracán. No. Dios es perfecto. Amados, nos hacemos inmunes a la voz de Dios. ¿Y saben qué pasa? Nos falta fuerza para resistir la tentación. Nos endurecemos a la voz de Dios, pero nos entregamos al pecado. Ahí te das cuenta que dejaste de amar a Dios. Nos cuesta apartarnos del mal. Ni siquiera podemos soportarnos unos a otros. Aún dentro de la iglesia sucede. Amados, pregunto: ¿quién puede quebrantar el corazón natural del hombre duro como una piedra? Otra pregunta: ¿quién tiene un corazón contrito y humillado hoy? Y yo diría muy pocos. No sé si decir nadie, pero si son pocos. Solo la pura gracia y la misericordia del Señor ablanda el corazón.
revelando nuestro penoso estado y mostrando nuestras necesidades. Qué precioso es el mensaje de la gracia de Dios cuando trae convicción de pecado para humillarnos delante de Él y arrepentirnos. Dice ahí el Salmo: oh, si me hubiera oído mi pueblo. Dice así, ¿no, Marcelo? Sí. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. El 13 dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Oh, si mi pueblo me hubiese oído. Es un lamento del Señor. Oh, si mi pueblo hubiese andado mis caminos, qué diferente sería todo. Pero ese pueblo estuvo casi bendecido. ¿Podés sentir el llanto del corazón de Dios apenado por un pueblo contumaz? ¿Lo podés ver? Pero los israelitas que no te escucharán a ti, dice el Señor al profeta Ezequiel, como tampoco me escucha a mí. Ezequiel 3:7 dice: pero el pueblo no te escuchará a ti como tampoco me escucha a mí. Si no me escuchan a mí, menos te van a escuchar a vos. Pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Son tercos y duros de corazón. El corazón encallecido. Son rebeldes. Ese es el pueblo del Señor. Y ver cuán profundamente entristecido está. Él está diciendo: no me quisieron a mí cuando los visité, no me consultaron para recibir dirección y consejo, siguieron sus propios razonamientos e hicieron sus propios planes. No tenían hambre y sed de justicia, sino avidez y apetito por las cosas de este mundo que no satisfacen el alma. Isaías 65:2. Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Da la imagen: todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, ignorando que el Señor estaba con los brazos esperando para recibirlos. Dice: los estoy esperando. Y el pueblo sigue en sus corazones, sus caminos, pues ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Amados, nuestros planes lejos de Dios están torcidísimos, aunque parezcan muy nobles. Yo lamento decir, en la iglesia que yo pastoreo, que son 2 congregaciones y algunos hermanos de otros lados, yo he visto gente que hasta ha perdido dinero por tomar malas decisiones, por no consultar a Dios, por hacer todo. No, es buena idea, me parece que... Y han sido estafados algunos. Y estamos hablando del mugroso metal, nada más, del dinero. ¿Cuánto más cuando es con cosas más profundas? El Señor nos pregunta en Isaías 55:2-3: ¿por qué estáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Oídme. Hoy escuchaba la BBN y decía el maestro, que anoche veníamos escuchando y decía que tu palabra es como piedra preciosa, tu palabra es mejor que el oro, es mejor que la plata, que el diamante, tu palabra es como miel. Amado, miren, si este varón no amaba la palabra, si no tenía un reconocimiento de lo que significa la palabra.
Nosotros debemos atesorarla de esa manera. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Amén. Entonces, recibir la palabra y abrir el pico. A veces somos medio picudos. Abrir el pico y recibir la palabra. Aún hoy Dios, amados, se estremece. Así como cuando el Señor se estremeció en espíritu, dice, ¿no? Se estremece por su iglesia y se duele. Él ve la condición, y cuando hablo de la iglesia no hablo solo de este lugar. Él ve lo que conforma la iglesia y se duele. ¿Cómo estaría la obra de Dios si atendiéramos más a su voz? ¿Cómo estarían nuestras vidas si prestáramos más atención a lo que Dios dice? Nos equivocaríamos menos. Tendríamos menos condenación, tendríamos menos culpa, menos pecados, menos enfermedades, menos deuda. Mira, ¿sabes los problemas que se resuelven solamente escuchando la voz de Dios? Hay gente que aún se casa, hay gente que se junta con personas que Dios no le dijo que ya lo haga. Y lo padecen. A menudo Dios nos ha hablado por medio de la predicación, por medio de la profecía, su palabra. Pero rápidamente lo olvidamos. Yo les dije aquí el listado, cuántos habrán atesorado, cuántos habrán en una palabra o dos o tres o una oración haya hecho carne en su vida. Nos olvidamos rápidamente. Notemos que dice Dios a su pueblo que diferente sería si lo hubiesen prestado atención. Fueron casi bendecidos. Dice, en un momento habría yo, no sé qué versículo es, derribado a sus enemigos. Y vuelto mi mano contra sus adversarios. Amados, a veces nos ocupamos todo el tiempo de nuestra vida en estar contendiendo, peleando con las circunstancias, aún con personas que nos hacen medio difícil la vida. Y el Señor dice, si me oyeres a mí, y te humillas delante de mí, yo me encargaré de tus enemigos. Yo me encargaré de tus adversarios. A veces estamos perdiendo el tiempo, se nos va la vida, nos estresamos, nos enojamos, hasta arrugas, nos envejecemos, salen canas por todos lados. ¿Por qué? Porque estamos afanados en otras cosas. ¿Saben qué? Ese es el chupete del diablo. Te entretiene con eso mientras te estás perdiendo la bendición. Dios está dispuesto para venir en nuestra ayuda. ¿Cuántos creen esto? Yo estoy seguro que es así. Él quiere para su pueblo bendecirlo. Él quiere enfrentarse a todos nuestros enemigos para poder favorecer a su pueblo. Él anhela enviar, y escuchen esto con mucha atención y con mucho cuidado, Él anhela enviar sobre nosotros derramamiento del Espíritu Santo. Los que están estudiando los martes van a entender un poquito más, ¿no? ¿Qué es derramamiento del Espíritu Santo? Él te va a capacitar para que le sirvas. Él te va a dar el poder para poder, ya estás en otro nivel, ya tenés que comenzar a enseñar la palabra, como dijo David en el Salmo 51, y yo enseñaré a los simples tu palabra, cuando yo reciba tu perdón, Señor. Pero esto conlleva la capacidad de sentir el desgarramiento de Dios y que su pueblo de una vez por todas sea conmovido. Dios desea que seas conmovido. Hoy se ven tanta violencia, tanta sangre, aún los jueguitos tienen sangre por todos lados. Los chicos, es más, disfrutan verla. O sea, si no hay sangre, dicen qué película. Yo a veces veo películas antiguas, de las maestras, de la época de Volver al Futuro. No, películas, ¿qué veíamos? Bonanza. Que el zorro le pegaba un tiro y no tenía un agujero, no había sangre, no había nada, pero tipo caía todo retorcido, no había nada en un agujero ni sangre. Pero hoy muestra en cámara lenta cómo le entra la bala, le parte el hueso y entra la bala, sigue la cámara y el cerebro contra la pared. Y los jóvenes, oh. Yo recuerdo cuando era niño, pues fui niño alguna vez, un accidente de auto
El auto chocó con otro, venía a gran velocidad y el hombre, el conductor, salió despedido por el parabrisas. Hay que usar cinturón, ¿no? Salió despedido y la persona así, rebotó así como una pelota y ahí quedó. ¿Saben que yo estuve como 2 semanas sin poder dormir por esa imagen? Yo no sé si se murió o no el hombre, capaz que no, pero yo me soñaba con muertos y todo, ¿no? Porque nunca había visto algo así. Hoy es a la orden del día la violencia que hay. Por internet te mandan en crudo así los videos y los fusilamientos y cosas que operación a corazón abierto te muestran, ¿no? Amados, ¿por qué digo esto? Cuando uno está acostumbrado a ver, no se conmueve. Como que el corazón se endurece al escuchar la palabra. Cuando hablamos de que Dios se conmueve y Dios sufre un dolor por nosotros, debiera conmovernos. ¿Cuántos lagrimearon por Josué ahí porque Aruna la llevaron presa? Acerquémonos a Él con actitud humilde, dispuestos a cambiar. Amén. Les animo, les insto a que hagan esto. ¿Qué les parece si todos juntos decidimos cambiar de una vez por todas lo que falta cambiar? Y es lo que tienen que cambiar de plano todo, en buena hora. 51:10, Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se puede orar así, mis amados. Oh Señor, crea en mí un corazón limpio. Este corazón no va más. Cuando alguien tiene un problema de corazón, cardiopatía dilatada, no sé cómo es, ¿no? Pero que el corazón es como una bolsa que se infló en demasía, o una cámara de goma, se infla y no tiene fuerza para bombear sangre a todo el cuerpo. Y entonces dice, necesita un trasplante. Ese corazón no va más. Amados, ¿será que necesitamos un trasplante espiritual? Que nuestro Señor crea en mí, ya no que va a sacar de otro y nos va a poner, nos creará un corazón limpio y renueva un espíritu fiel, recto dentro de mí. Esta es la clave del avivamiento. Palabra también, hay ciertas palabras que uno tiene medio como resquemor de utilizar, recelo, porque dice avivamiento, ¿qué? Pensacola, Benigín, ¿no? No, el verdadero avivamiento. Abrir nuestro corazón reconociendo que la mayoría de las veces no le buscamos, no nos rendimos a su palabra, no escuchamos sus advertencias. Qué diferente hubiera sido todo si lo hubiésemos obedecido. Hay hermanos que tienen ya algunos añitos y dicen, ¿cómo me hubiese gustado conocer al Señor de mi juventud? Me conocí de grande y bueno, se pasó la vida, ya no tengo la fuerza que tenía en otro tiempo, pero ¿cómo me hubiese gustado? Por esos jóvenes, denle gracias al Señor por conocerle, jovencitos. Y si no lo conociste, entrega tu corazón a Cristo. Versículo 13, 81:13, Salmo. Fíjense en el es una expresión de dolor. 81:13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Los hubiese bendecido, completaría la... si me hubiesen oído. Pero no tenían un problema de sordera. No era que no, como ustedes sabrán, no era que no justo ese día no congregaron, como ustedes saben. Si en mis caminos hubieses andado. Otra versión dice, ¿cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara? ¿Cómo quisiera que mi pueblo hiciera lo que yo quiero? Porque sabemos que Dios y Él lo que dice es perfecto para nosotros. El yugo de Él encaja bien para nosotros. Cantamos, perseguí a mis enemigos, los aplasté. Y se imagina a la suegra, ¿no? Con una lanza y dándole, ¿no? ¿Cuáles son tus enemigos? Porque en realidad, bueno, esto del Salmo habla de los enemigos reales con espadas, ¿sí, no?
Pero acá, ¿quiénes son los enemigos? ¿Saben cuáles son los enemigos? Los pecados que nos asedian. Esos son tus enemigos. Los deseos, las pasiones carnales que combaten contra nuestra alma. Son esas cosas que te enferman. Así como un virus te enferma y no te deja respirar bien, o un problema en el cuerpo que no te deja funcionar bien, así los pecados hacen que no puedas cantarle al Señor, hace que no puedas levantar tu mano para adorar libremente, hace que no congregues siquiera directamente, porque estás enfermo. Y esas son debilidades, los pecados, adicciones y hábitos que nos avergüenzan. Ese maldito hábito oculto, como dijo alguien por allí. Algo que está, nadie lo sabe, pero lo tenés. Y es un cáncer que carcome. Acusan la conciencia esas cosas. Porque vos sabés que creés en Dios, creés que le hay, sabés, tenés fe, sos un cristiano. Y sabés que Dios te mira por todos lados. Y llegás a la iglesia y cantás y todo, pero tu conciencia te acusa por los pecados cometidos. No estás a cuenta con Dios. Ay, si mi pueblo se arrepintiera. Acusan la conciencia. Son como esas zorras pequeñas que dijo el Señor. Esas zorras pequeñas nos roban la paz. Nos roban la paz. Y la fuerza espiritual. Pasa en el matrimonio. Nosotros vamos a cumplir 28 años de matrimonio. Algunos ni nacieron todavía, mocosos. Y pasa en el matrimonio cuando hay situaciones como las hay. Los que no están casados, prepárense, porque el matrimonio es un trato de Dios también, ¿verdad? De amor y todo. Y suceden situaciones, suceden discusiones y cuestiones, que eso como matrimonio y cristiano debe resolverse. En un momento del día eso debe resolverse, no puede pasar mucho tiempo. Cuando más pasa, eso es como la carne sin estar refrigerada, se pudre. Entonces necesitamos pedirnos perdón. Alguien tiene que ceder. Porque siempre vieron que uno siempre tiene razón, el otro, no, pero vos, pero la mujer vieron que, no lo dije yo, lo dijo el pastor Carlos Olivares, son históricas, no histéricas. Porque en el 1949, ¿sabes? Entonces saber perdonarnos, porque si no hay perdón, no se puede mirar a los ojos, no hay paz. Y cuando hay perdón y lágrimas y abrazo y por ahí una cajita de bombones o alguna cosita, ¿no? Ese detalle, ¿no? Lo mío es una planta. Yo nunca invoco la planta, esta ya la tengo. 3 veces me trajiste la misma planta. Saber cómo, ¿no? Entonces hay paz. ¿Cuánto más con Dios? Que conoce, que escudriña nuestro corazón. Vamos a ir a adorarle, vamos a ir a decirle, oh Señor, cuando estamos nosotros enemistados con Él a causa de nuestro pecado. Nos roban la paz esas zorras pequeñas, nos sacan la fuerza espiritual. Están como ahí. El que estaba pasando recién música estaba más contento que muchos cristianos. Los cristianos están con la cara larga. ¿Por qué? Porque hay pecado, hay cosas irresueltas. Son los pesos que nos hunden, las piedras de tropiezo que nos afligen, haciéndonos caer una y otra vez, impidiéndonos avanzar y caminar en santidad. Sabemos de memoria, al dedillo, lo que significa santidad y de su origen etimológico del griego y del hebreo y del arameo, pero no podemos practicarlo. Son ataduras, y esas son ataduras. Son ataduras. Son fortalezas que llevamos dentro nuestro. Yo les recomiendo ver la película o leer el libro, si son más intelectuales, El progreso del peregrino. Si no, descárguenlo o consíganla. Es una película muy interesante. Son ataduras, son cargas, son mochilas que nos llevan a vivir una vida en la cual no logramos dominar, que nos domina esas situaciones.
y reprime nuestro crecimiento espiritual. Y vemos que el hermanito nuevo que entregó su vida al Señor está lleno de gozo y de paz y de bendición, y ya trajo 3 más. Y esos 3 más también empiezan a... Y vos tenés 40 años con una cara amargada en la iglesia porque hay pecado. Y ese hermano se arrepintió. Ese hermano en el mundo era terrible, pero cuando más se perdona, más ama, ¿no? Esa persona fue perdonada. Lo que pasa es que nosotros no disfrutamos el perdón. Y la persona que no recibe el perdón, no se arrepiente. ¿Sabe qué? Va a perdonar. El año del arquero va a perdonar cuando le hacen algo. Persona llena de cosas en su corazón. Pero otra vez el Señor nos reitera, en un momento hubiera podido librarles del poder de la esclavitud, pero no quisiste. No crees en mi fidelidad. Buscas consejo en todos lados menos en mí. Por tanto, continúas con la misma lucha añeja de años. Derrotado, en vez de ir en gloria, vas vencido a vencido. El Señor advierte, el Señor nos advierte, ahí en Isaías 31, Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El pecado en sí mismo es no tener a Dios. El pecado en sí mismo del hombre es estar apartado de Dios a causa de la maldad del hombre, ¿no? Pero dice aquí, hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado. O sea, ¿por qué pecado sobre pecado? Porque primero le dan la espalda a Dios y después van a hacer todo lo contrario. No es que le dan la espalda a Dios y se quedan ahí esperando a ver qué pasa. Dice el Señor una advertencia. Amados, Dios es poderoso para sacarnos de Egipto. Pero aún así, escuchen esto, mis amados. Dios es poderoso, amén, como dijimos. Dios es poderoso. Él nos puede sacar de Egipto. Tuvo el poder para abrir el mar, hizo cosas maravillosas que el pueblo presumía. Nuestro Dios, tu Dios, ahí la estatuita esa de porquería. Nuestro Dios abrió el mar. Nuestro Dios nos dio de comer. Y ellos pueden contar hasta el día de hoy cuenta. Dios tiene poder para abrir el mar. Amén. Dios tiene poder para dar agua de la roca en medio del desierto. Dios tiene poder para hacer caer maná del cielo. Amén. Dios tiene poder, pero Dios no usará ese poder para obligarnos a desarraigar a Egipto de nuestro corazón. Él nos sacó de Egipto, pero Él no va a usar ese poder a la fuerza para sacar a Egipto de nuestro corazón. Hay gente que todavía añora el mundo, desea, y por ahí escucha la pachanga y la patita se le va. Un tiempo, un día me dijo uno, yo era campeón de no sé de qué, de baile. Significa que debemos tomar una decisión y voluntariamente renunciar al pecado. Yo he visto, a veces voy al correo a hacer trámites, qué sé yo, y siempre veo, me gusta observar, ¿no? Va a los muchachos, a los muchachones, un telegrama de renuncia, es como si está enojado con el empleado, ¿no? Y hay varios ahí, no, sí, yo también voy a renunciar. O sea, renuncia, ¿no? Porque está harto de la esclavitud de ese empleador. Amados, nosotros debemos mandar un telegrama de renuncia al mundo. Definitivo, porque como que estamos medio como de licencia, ¿no? Estamos en la iglesia, pero estamos de licencia del mundo, aparte de enfermos, ¿no? Amados, hay que renunciar a todo aquello que ocupa un lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Bueno, para recibir la bendición, para servirle, amarle con todo nuestro corazón. Porque si no, seguiremos prisioneros espiritualmente del mundo, del engaño de Satanás, no entrando en la tierra prometida como le pasó al pueblo de Israel.
Amados, saben que hay muchas películas por allí, ¿no? Que el retorno del Señor y que se abre el cielo y aparece el Señor y salen volando un montón y queda la mitad. Yo no sé si será tan así. Yo creo que será peor. Pero qué terrible será ser expulsado de la presencia de Dios. Qué terrible, porque el Señor documentó allí de una manera profética: aquel día me dirán un montón de cosas. Pero Señor, fíjate, mira mi cara, ¿no me conoces? Soy yo, Señor. Debemos entregárselo todo a Dios sin retener nada. Todo significa, en griego significa todo, en hebreo, en inglés todo es todo. Nada que debe quedar para nosotros. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Saben qué? Ese es el primer mandamiento, es un mandamiento. El Señor requiere todo de nosotros y no es en absoluto una opción, sino un mandato ineludible. Cuando te llega la fotomulta, yo no fui, fuiste vos. La patente no es mía, no, es tuya, a pagar. Si no, te pueden sacar el registro. Amados, esta es la maravillosa promesa de Jesús. Él quiere hacer su morada en nosotros y guardarnos, amarnos, pero si obedecemos su voz. Porque sus mandamientos no son gravosos, dijo el Señor. Pablo, y ya vamos al apóstol, repite varias veces la misma frase. Vamos, léemelo por favor, Romanos, la famosa epístola a la iglesia que estaba en Roma. Capítulo 1, versículo 24 al 28. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amados, les dije recién que Dios tuvo el poder para sacar al pueblo con mano fuerte. Pero Dios no usará ese poder para que el corazón, para que salga Egipto del corazón. Tenemos que expulsarlo nosotros. Aquí en esto que leyó Marcelo, nos dice 3 veces una expresión. Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué Dios los entregó? Porque rechazaron la verdad. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, el resultado es, Dios los entregó. Dios los entregó. Es como ofrecer algo, algún manjar que alguien tiene, y eso hay una torta hermosa, rica. Y bueno, ahí está la torta. Y ofrece, y la gente, no, gracias. Pero tomá, no, gracias. Entonces se le retira la bendición y queda como está, queda con el hambre. Y después le agarran las ganas, ¿no? No, ya está, ya se te pasó el tren. Esto no es grave. Dios los entregó a causa de su incredulidad. Estas palabras deben infundir temor,
deberían penetrar en nuestra alma como una espada de dos filos que es, causando un profundo desasosiego. Desasosiego es intranquilidad, desasosiego es preocupación, desasosiego es inquietud. La palabra de Dios debe provocar eso en nosotros. Pablo dice que Dios no interfiere en las decisiones de quienes le rechazan y van contra su voluntad. ¿Tiene el poder para cambiar a esa persona? Sí lo tiene, pero no lo hace. Entonces llega el momento en que Dios le concede lo que ellos quieren. ¿Cómo? Retirando su gracia, entonces el caos es total. Dejándoles en los planes que ellos tienen en su corazón, en los deseos, y como consecuencia, Dios los entrega a su propia depravación y hacen cosas increíbles. Que aún los mismos pecadores del mundo, que son un poquito más moralistas, dicen: qué tremendo cómo está el mundo hoy. Aunque demos la espalda a Dios, Él no se olvida de su pueblo. Porque el límite de Dios para advertir y llamar, etcétera, es la misma muerte. Mientras hay vida y esperanza. Dios nos ama y Él quiere el bien para nosotros. Esa es la buena noticia. El Señor nos revela sus pensamientos. Lo revela, no lo busquen, pero si lo quieren andar, Jeremías 29 dice en su versículo 1, capítulo 1: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios quiere. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio, restableceré su bienestar, los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Estaba hablando del pueblo de Israel, es una palabra profética, pero acá vemos el corazón de Dios. Para nosotros es igual, Dios no hace excepción de personas. Pero si no buscamos y no nos acercamos a Cristo, no puede haber verdadera paz interior. Por más que vayas al Tíbet y te encuentres con Miyagi ahí, que te diga: tú tienes que respirar, así encontrarás la paz. No vas a encontrar la paz. Por más que te emboque los 6 números del Kini y te lleve los 10 millones de pesos, no vas a encontrar la paz en tu interior. Amados, el no a Dios te lleva a la perdición. Decirle no a Dios es la perdición. Lucas 16:29. Estamos paseando por la palabra, un lindo paseo. Lucas 16:29 al 30. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Este rico fue casi bendecido. Pero ¿cómo? Si fue bendecido, si fue un hijo del rey. Tenía comida, manjares, vestía esplendorosamente, dice, y los pobres comían de sus migajas, de tanta comida que tenía cada día ahí. Hoy se confunde la bendición de Dios con la prosperidad económica. Tenés un auto, un BMW, no sé, un Audi, no sé cuál es el auto más caro que puedas. ¿Cuál es el auto más caro que te quita el sueño? Ahí se. ¿No? Hoy se predica que las bendiciones de Dios son las cosas económicas. Hoy se predica que las bendiciones de Dios son las añadiduras. Pero las bendiciones de Dios es buscar primeramente el reino de Dios. El no a Dios lleva a la perdición. Este hombre, aún comenzando a arder en el infierno, le dice: Abraham, ayúdame. Envía a alguno de los, cuando veo que ya estaba en el horno, no sé si estaba ya en el horno, dijo: envía a alguno que resucite, que resucite y le predique a mis hermanos. Entonces, ¿qué le dijo Abraham?
Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que está escrito ahí. Amados, a veces nos esperamos, ¿no? Pensamos nosotros que tiene que venir el gran profeta armando el negocio de la cruz. Ahora viene Chuy, el pastor. Ni vamos a anunciar a nadie. Si sale la grabación, no te vamos a decir la fecha. Porque ¿saben? Ahí aparecen todos, lo que nunca, hasta debajo de la baldosa, de la zanja salen gente, hermanos. Ay, ya pasó acá. Gente que nos empujaba a nosotros, y para la foto era. Y dice, no es un hombre, no es la eminencia del gran maestro. Está ahí la palabra de Dios. Escuchen la palabra de Dios. Y el hombre dijo, no. Lo que él no hizo cuando estaba en vida, lo estaba diciendo, lo estaba confesando. No, dice. El no a Dios es la perdición. Padre Abraham, pero si les envía a alguien de los muertos, él estaba dando la fórmula de la salvación a Abraham. ¿Cuántos carecen de paz en el corazón? ¿A cuánto les falta paz en el corazón? ¿Cuántos están faltos de paz en el hogar? Que ahí aparecen los ovnis, pero no son ovnis, son objeto volador sí identificado. ¿Cuántos están faltos de paz en el trabajo? Llegan al trabajo y increíble Halsed. ¿Cuántos están faltos de paz en la iglesia? ¿No? Algunos ya ni siquiera vienen porque ya... Dios dice que sus planes son de bienestar y no de mal para nosotros. Porque Él sabe qué nos conviene más y qué es lo mejor para nosotros. Yo les dije una vez una frase, y creo que es acertada. Todavía no encontré oposición. Pero si nosotros hacemos más caso, si obedecemos más, si somos guiados por el Espíritu de Dios, nos vamos a equivocar menos. Si verdaderamente lo creemos, entraremos en el descanso de su buena, agradable, perfecta voluntad. Por medio de su palabra, el Señor habla por medio del profeta Isaías, como son más altos los cielos que la tierra. ¿Alguien vio el Google Maps? Así se dice, ¿no? Google en inglés. No, se me pasó. Bueno, en el Google Maps, ahí podés ir a cualquier país. Yo estuve en Corea del Norte hoy. Después te vas al Tíbet, más abajo. Te vas, pasás por Siria, hacia Israel. Entrás y ves la cúpula del Duomo. Después te vas a las 7 iglesias de Asia. Me voy por Italia. Me recorrí todo el mundo hoy. Después te alejás y el planeta da vuelta. Te metí de vuelta en Argentina. Fui a Paraguay, a Ciudad del Este otra vez. Qué tremendo, ¿no? El planeta ahí, lo conocemos todo. Amados, dice su palabra que así como son más altos los cielos, 3 cielos, primero, segundo y tercer cielo, son más altos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más elevados que vuestros pensamientos. ¿Cómo no le vamos a hacer caso al Creador? Y nosotros contender contra Dios y no, yo tengo la posta, Dios. Amados, que arrepintámonos. Gracias a Dios que sus pensamientos y sus caminos están por encima de los nuestros, son excelentes. Dios tiene cosas maravillosas en su corazón para sus hijos obedientes. Para sus hijos obedientes Dios tiene la bendición. Parte de nuestro texto de hoy dice en el versículo 15, 81:15 el Salmo. Los que aborrecen a Jehová los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. O sea, si escuchan mi voz, los que aborrecen al Señor se les habría sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que es un poquito difícil, ¿no? Personalmente creo que si procuramos andar en santidad y en temor de Dios,
acordándonos de su palabra, obedeciendo sus instrucciones, habría un despertar espiritual en nuestra vida, en nuestra propia vida. Los enemigos del Señor se convertirían y se someterían a la voluntad de Dios al ver nuestro cambio. No es que tu enemigo va a morder el polvo y va a morir de una enfermedad terminal. Ahí está, Dios, que vengo de mí. Ojo que esas cosas en la soberanía de Dios puede llegar a pasar y hemos visto ejemplos. Pero Dios no quiere el mal, dice, quiere el bien. Y Dios nos bendecirá con una gran cosecha de almas perdidas que producirá el tan famoso y mentado crecimiento en la iglesia. ¿Queremos que nuestra iglesia crezca? Prediquemos el Evangelio. Queremos predicar y no predicamos porque la conciencia nos acusa. No, a ver si todavía me ve en la iglesia y sabe lo que hago en la semana. Tenemos que cambiar. El Señor añadía, dice Hechos, cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Ah, sí, el Señor los añade, entonces nos quedamos tranquilos. No. Nosotros tenemos que predicar, tenemos que convidar, y cuánta gente agradecida porque alguien les convidó el Evangelio. Presenciaremos realmente un gran avivamiento, milagro de salvación, que es el milagro más grande, sanidades, y como en el comienzo de la iglesia primitiva, dice, y seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Pero, ¿qué sucede hoy en nuestra iglesia? ¿Pasa esto? ¿Qué hay en nuestra iglesia hoy? Bueno, lo que hay, gente rebelde a Dios, indómitos. ¿Saben lo que es indómito? Indomable, ni Dios lo doma. Hay divisiones, hay celos, calumnias, rencillas, contiendas, chismes, acusaciones que como gusano va comiendo la flor del trigo, carcome, cuando por el contrario el trigo debería sobreabundar dentro de la iglesia. Pero no, ahí el chisme hace que aún el trigo se corrompa. No echemos, amado, por tierra lo que el Señor nos está hablando. La palabra que yo os hablo, dice el Señor, son espíritu y son vida. En el Salmo, no lo busques, 78, vemos aquí como Dios sustentó a su pueblo. Dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarse. Dios nos quiere dar el verdadero maná del cielo. Y envió el maná del cielo, que es Cristo. Decía el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Y el Señor, ¿qué dice? Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Amados, corremos el peligro de quedar casi bendecidos. Casi bendecidos. Cada país, cada generación tiene su momento, tiene su oportunidad. Dios nos las dio a nosotros, esa oportunidad. Cuando el Señor dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben qué? El último pedacito de la tierra es Tierra del Fuego y la Antártida allá abajo. Se cumple en nosotros la profecía del Señor y que el Evangelio será predicado. En todos estos 20 siglos el Evangelio fue predicado. La Biblia nos habla de distintos personajes cuya vida inducen a preguntarnos, y ya termino, ¿cómo hubiera sido su destino si hubiesen escuchado la voz de Dios? Pensad por un momento en alguna persona que no está bien o que ya quizás no está entre nosotros. ¿Cómo hubiese sido esa persona si hubiese escuchado a Dios? ¿Qué hubiese sido, por ejemplo, del joven rico si hubiese respondido a la invitación de Jesús? Vende lo que tienes y luego ven y sígueme. Pero eligió la comodidad del dinero en lugar de la renuncia de sus bienes. ¿Cuánto le pudo durar el dinero? ¿Un joven de 20 años? ¿30?
¿Cuánto? ¿50, 60, 70 años más disfrutó de su dinero y perdió su alma? Qué mala decisión. ¿Dónde hubiera terminado, por ejemplo, Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl? No Gualdini, ¿eh? No. Los jóvenes siquiera. Después Google, Saúl o Gualdini. ¿Dónde hubiera terminado Saúl si hubiera cumplido la orden explícita de Samuel, el pastor, el profeta, de destruir a los enemigos? Cuando le dice, destruye todo. Pero ¿qué hizo? Optó por la rebelión, porque Saúl era un rebelde nato. Y por hacer su propia voluntad, de hacerse ver, yo hago lo que yo quiero, satisfaciendo a su voz, a los deseos, aún de los alcahuetes que tenía alrededor. Amado, y sobre todo los jóvenes, que los alcahuetes te dicen que renuncia a tu Dios y haz con nosotros, como dice el proverbio, ¿no? Ven, vamos a derramar sangre, vamos, salgamos y hagamos cosas, ¿no? No cedamos a esa tentación. Adultos, jóvenes y adultos también, ¿no? Entonces, ¿cómo hubiese sido si Saúl hubiese escuchado? ¿Qué le habría ido mejor al hombre rico si hubiera ofrecido sus riquezas para cuidar y ayudar al pobre Lázaro? El rico que estaba en el infierno. En cambio, ¿él qué hizo? Prefirió vivir egoístamente, empleándolas en los placeres de la vida y su propio bienestar. Amadores de sí mismo. ¿Qué hubiera acontecido con Poncio Pilato? ¿Se acuerdan de Pilato? Si hubiese tomado en cuenta el mensaje de su mujer. Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham con respecto a la mujer? Escucha a tu mujer. Varones, escucha a tu mujer. Es como esos tábanos que se te meten en la oreja, ¿no? A veces. Porque nos molesta. ¿Sabe por qué? Porque la mujer te conoce perfectamente. Y la que más te conoce, después de Dios, la que más te conoce es tu mujer. Entonces cuando te lo dice porque te ama, y te como dice Osvaldo, ¿no? Como chicharrón en la parrilla. Se enoja todo. Este Pilato no quiso escuchar a su mujer. Por el contrario, eligió cobardemente ceder a las exigencias de la turba antes que arriesgarse a perder su alto cargo. ¿Cuánto le duró el cargo a Pilato? 20, después lo rajaron. Aún estando convencido Pilato de la inocencia de Jesús, porque lo dijo, lo entregó a los verdugos para que lo mataran. ¿Qué hubiese ocurrido? Estamos viendo de gente casi bendecida, ¿eh? ¿Qué hubiera ocurrido con los hermanos de José, el soñador? ¿Se acuerdan de José el soñador? ¿Te acuerdas, José? Si no hubieran conspirado contra él vendiéndolo como esclavo a los ismaelitas. En cambio, ellos temían que los sueños proféticos de José se realizaran, cegados por los celos y la envidia, no tuvieron ninguna compasión con él, ni le escucharon, aunque suplicaba por su vida, porque quisieron matarlo a José. Pero la palabra del Señor dice, cuando José se revela, dice, fue Dios. Fue Dios. Pero eso no justifica la maldad del hombre, porque Dios no provoca la maldad del hombre. ¿Qué diríamos del apóstol Pedro, de Juan, de Jacobo, en el monte de Getsemaní, si ellos hubieran estado alerta a la palabra de Jesús? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hubiese reaccionado con la espada y cortándole la oreja. No le quiso cortar la cabeza, lo que pasa es que el otro se esquivó. Y Pedro, ¿qué se hablaría si hubiese sido capaz de orar al menos una hora? Confió en su presunción. Pero el Señor le dijo, antes que cante el gallo, 3 veces me negarás. ¿Qué hubiese sido de aquel velludo, peludo de Saúl, si no hubiese precipitadamente vendido lo más sagrado que recibió del Señor? Menospreció su primogenitura y las grandes bendiciones espirituales de Dios a cambio de un plato de guiso de lenteja con chorizo colorado. Le venció su codicia, hermanos. Cedió a los apetitos carnales y con eso arruinó su vida y la de su descendencia. Amados, nuestras decisiones no solamente nos arruinan a nosotros, nos arruina a toda la familia. ¿Y qué comentaríamos del triste final de Sansón? ¿Se acuerdan? Sansón, si hubiese decidido seguir la voluntad revelada de Dios, pero prefirió seguir sus impulsos de la juventud, pasiones. Él buscaba a las mujeres voluptuosas, brindó el don espiritual de su fuerza a la malvada de Dalila.
fue capturado por los filisteos, quienes le sacaron los ojos. Y de esto me desarrollé el mensaje, ¿no? ¿Qué de Agripa, que fue casi bendecido? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Otra versión dice: ¿crees que tan fácilmente me vas a convencer? Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todo lo que hay en este lugar, los que me oyen, los nobles, lo puedan escuchar y aceptar este mensaje. Pero no te limites a pensar solo en cada ejemplo que te acabo de exponer. Mi pregunta es: ¿en cuál de estas situaciones te encontrás vos? Que el Espíritu Santo nos redarguya, nos convenza, nos amoneste. Es tiempo, amados, de tomar una decisión, responder con sinceridad a la palabra de Dios. ¿Qué más puedo decir? Dios nos está hablando y Dios nos ha hablado. Pero ustedes habrán visto, ¿no? Allí el dibujito, ¿no? No lo tenés, ¿no? ¿Sí? Mostrame el dibujito ahí. Bienaventurado el que vela, dice el Señor. Los que velan, dice el Apocalipsis, ¿no? Estén alerta y oren, porque la iglesia ha de atravesar, no, el mensaje ese. ¿Qué les dice esa imagen? De a uno no se entiende mucho. ¿Sí? ¿A quién es lo...? Está para... ¿Cómo es lo más Zamora? Sodoma y Gomorra. Génesis 19:12. Ahí vamos a escuchar lo que pasó ahí. Casi bendecido. La que fue casi bendecida. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Mientras tanto, los ángeles se apresuraron, le preguntaron a Lot: ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí. Saca a tu yerno, tus hijos, tus hijas, cualquier otro, fíjense, la misericordia de Dios por uno, ¿no? Que tampoco era el mejor de los cristianos, porque su codicia lo llevó a vivir ahí. El juicio de Dios era inminente e ineludible, pero la familia de Lot podría haber escapado del mismo, toda la familia. Versículo 13 y 14. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Bien, amados, les voy a dar una noticia. Todo lo que ven ustedes, este barrio, tu casa, todo va a ser destruido. Las calles ya están destruidas. Todo va a ser destruido. El juicio de Dios viene. Vean imágenes de Puerto Rico, cómo quedó después del huracán. Eso dice el Señor: principio de dolor. Es una contraccióncita, nada más, ¿no? Lo que viene no pasó nunca. Amados, porque estamos, dice el ángel, los ángeles le dicen, ¿estaba el Señor ahí, no? Porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El Señor advirtiendo lo que viene. Yo en esta noche como pastor les digo: todo lo que vemos va a ser destruido. No sé cuándo será, pero va a acontecer. El plasma de 45.000 pulgadas que tienes ahí, destruido. El auto nuevo que no estrenaste todavía, es destruido. Estamos, dice, a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirlo. 14.
Entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de su hija. Eran prometidos. Yo no sé, esto me parece es una deducción mía. Capaz no los querían mucho a los yernos, porque viene de destrucción, ¿no? Quédense a ver la tele, el partido, está bueno el partido. No, dice que no las agarraron y no. Entonces Lot fue y rápido, salgan de la ciudad. El Señor está a punto de destruirla, pero los jóvenes pensaron que les decía una broma. Amado, ¿a cuántas veces toman lo que decimos de parte de Dios como una broma? Y no lo toman como una broma, lo toman como una estupidez, que es peor. Pero estos hombres, casi bendecidos, desoyeron la advertencia. Para ellos la advertencia era motivo de burla y desprecio. Versículo 15 al 16. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Fíjense, dice Lot, deteniéndose, dice, ¿no? Deteniéndose. Remarquen eso, deteniéndose. En cuanto había un apresuramiento, el mensaje, la advertencia era inminente, ya estaba a la puerta de la destrucción. Dice esta versión, como Lot todavía titubeaba. ¿Saben lo que es titubear? Dudaba. No, pero voy a buscar algo, vuelvo. Dice, los ángeles lo agarraron de la mano. Y también a su esposa y a sus 2 hijas. Y lo llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Porque hubo uno que intercedió, hubo un santo. La intercesión es muy importante. La oración, está muy olvidada la oración. Orar por las personas. No, no cambia más. Orar por las personas antes de que venga el juicio. Lot en un momento se detuvo dudando, pero los ángeles sacaron a la fuerza a Lot, por promesa a Abraham del peligro que se avicinaba. Versículo 17, ya terminamos. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, corran en toda esta llanura. Corran, salven sus vidas. Para ella era triste pensar en abandonar esa vida para esas mujeres. Una vida urbana, porque Sodoma y Gomorra era una ciudad muy importante. Confort, había de todo ahí. Que de repente tenían que dejar eso para ir a montes solitarios. Es como cuando nosotros vivíamos a 4 cuadras de Puerto Madero, perdón, y nos dijeron, tienen que ir a Loma de Zamora, Villa Albertina. Villa me dice, me suena a lo que era, ¿no? Entonces, no, yo estoy bien, sí voy. Estas mujeres no querían salir del confort. Tienen que ir a lugares donde no hay cocina, donde no hay nada. Versículo 18 al 24. Vamos rápido. Pero Lot le dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar.
El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Dice, no puedo hacer nada hasta que ustedes no salgan de aquí. Azufre presenta la idea de algo explosivo e inflamable. Dicen que una ciudad en Italia, hace 3 o 4 siglos atrás, un volcán muy grande que tiene por ahí, dice, hizo erupción. Dice que no pudieron escapar. Comenzaron a caer, dice, los bloques de esa lava ardiente y los mató a todos. No sé cuántos millones murieron, o miles. Entonces podemos imaginarnos la destrucción, cómo Dios que habrá utilizado el Señor, dice que hizo caer fuego y azufre del cielo. El mismo Dios que abre el mar hace esto. Dice el versículo 25, lo leo aquí, las destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. 26. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Despreció el mandato, mis amados. ¿Qué mandato despreció? De no quedarse y mirar atrás. Porque la mujer, lo digo, ¿qué pasó? Fue tan terrible que esa mujer quedó bajo una luz de azufre y sal. Lo alcanzó la luz, quedó ahí, como estaba, calcinada por el fuego. Dice el Señor, no lo busquen, recuerden que por mirar hacia atrás la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal, en Lucas 17. Los que quieran salvar su vida la perderán, pero las que quieran las que la pierdan la salvarán. La noche en que yo regrese, si hay 2 personas durmiendo en una cama, me llevaré a una y dejaré a otra. De igual manera, si 2 mujeres estuvieran moliendo trigo, me les llevaré a una y dejaré a la otra. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿dónde ocurrirá esto? Y Jesús le respondió, todos saben bien que allí donde se juntan los buitres hay un cuerpo muerto. Así será cuando yo venga, todos lo sabrán con seguridad. Ahí está hablando de las señales. Cuando uno ve en el campo que hay buitres es porque hay un cuerpo muerto. Entonces nos está hablando que el Señor está mostrando las señales porque viene el juicio. Preparémonos para limpiarnos. Amén. Por eso dice el Señor en Joel 2, anoten si quieren, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libaciones para Jehová nuestro Dios. La mujer de Lot se volvió para atrás. Añoró. Amados, esa mujer fue casi bendecida si hubiese obedecido. Creo que el mensaje fue claro. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Porque cuando el salmista oraba, cambia mi corazón, dame un corazón limpio, es a través de tu palabra, Señor. Padre, intenté compartir puramente tu palabra, Señor. Señor, la advertencia está, Señor amado, presentada para cada uno de nosotros, Señor, que sirve para fortalecernos en nuestro caminar en santidad. Pero si alguno, Señor, todavía no ha entrado por la puerta de la salvación, que pueda decidirse por Cristo, que pueda dar una decisión de entregar su corazón a Cristo. Entregar tu corazón, tu vida a Cristo no depende de una oración ya prefabricada. Depende de tu entrega, de tu voluntad a la voluntad de Dios. Que cambies tu vida, que leas tu Biblia y sepas qué es lo que Dios quiere para tu vida. Bendice a los jóvenes, bendice a los adultos y a los ancianos, Señor. Que tu palabra nos haga meditar, porque el fin se acerca, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por escuchar.